bienvenidos una vez más a Química con Belu. Hoy vamos a ver la continuación de gases ideales, todo lo que tiene que ver con las leyes, para poder llegar después que comprendemos cómo se vincula cada variable con las otras, poder determinar juntos cuál es la ecuación de estado para los gases ideales, y eso es lo que a vos te va a ayudar después para poder hacer los ejercicios. Acordate que este video solo va a tener conceptos teóricos, que venimos de un video anterior donde analizamos cuáles eran las variables que necesitábamos y cuáles eran los postulados con los que nosotros íbamos a trabajar dentro de los gases ideales. En siguientes videos vas a tener ejercicios para poder ver y comprender cómo se aplica esto que estamos viendo. Lo que vamos a ir haciendo es charlando juntos, cada una de estas leyes para que vos las puedas ir entendiendo. Vamos a empezar con la ley de Boyle-Mariotte. Lo más importante no es tanto que te sepas los nombres, sino entender los conceptos, ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que se está vinculando? Eso es lo que nosotros queremos ver para poder entender qué se genera. Imagínate que tenemos dos situaciones, Tenemos un recipiente, tiene un volumen, que está expuesto a una cierta temperatura, hay una cantidad de sustancia y yo le puedo medir acá adentro una presión. Entonces tengo volumen, temperatura, cantidad de sustancia, presión. Si yo ahora este recipiente, voy a decir que es un recipiente que no es rígido, un recipiente flexible donde sus paredes, por ejemplo, se pueden achicar, yo me voy a quedar con un nuevo recipiente que va a tener este tamaño, Es decir, el volumen va a ser más pequeñito. Si estoy modificando el volumen, yo les cuento que vamos a dejar constantes la temperatura y la cantidad de sustancia. Pero pensemos una cosa, tengo mi recipiente, Lo achico. Si lo achico, tengo menor disponibilidad de espacio para mis partículas gaseosas que se puedan mover. Las partículas se van a seguir moviendo a la misma velocidad porque como la temperatura no cambia, la energía cinética que tienen es la misma. Entonces, ¿qué me va a pasar? Al ser un lugar más pequeño, van a rebotar muchas más veces. Y nosotros sabemos que cada uno de esos rebotes genera una presión en este sistema. Si ahora van a estar moviéndose a la misma velocidad, pero más cerquita van a tener los límites del recipiente, van a chocar más veces. Ese número mayor de choques se va a traducir en una mayor presión. Entonces, fíjate, cuando el volumen disminuye, estamos evidenciando nosotros, no es que te lo estoy contando de memoria, estamos expresándonos y vemos que la presión va a aumentar. Si el volumen disminuye, la presión aumenta. Entonces, ¿cómo podría graficar esto yo? Podría graficar el volumen en función de la presión y esto me va a dar este tipo de curvas. Tiene una relación que es inversa. ¿Qué significa entonces? Vamos a decir nosotros, que el volumen es inversamente proporcional a la presión siempre y cuando la cantidad de sustancia y la temperatura sean constantes, El volumen es inversamente proporcional a la presión siempre y cuando la cantidad de sustancia y la temperatura sean constantes. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es decir que volumen por presión son igual a una constante. ¿Qué significa? Que si esto aumenta, esto va a disminuir para mantener esta constante. Si esto aumenta, esto va a disminuir para mantener esta constante. Tenemos efectos inversos. Son, entonces, inversamente proporcionales. Me interesa ¿qué cosa? Que lo puedas comprender, que entiendas el gráfico que tendrías que poder esquematizar en caso de que te lo pidan, que entiendas esta expresión y es con esto con lo que yo me voy a ir quedando, de cada una de estas situaciones, porque es lo que me va a ayudar al final a poder entender de dónde salen las ecuaciones con las que vamos a trabajar en gases, Esto es lo primero que tenemos acá, es la primera ley que vemos. Vamos a ir por otra. Voy a tratar de hacer el video lo más dinámico posible, para que no sea larguísimo, porque asusta cuando vemos un video súper largo. Bien, otra de las leyes, la de Gay-Lussac, nos va a vincular a nosotros, esta ley nos va a vincular la presión con
la temperatura. La presión con la temperatura. Entonces imaginémonos que tenemos un recipiente, ¿sí?, que está expuesto a una cierta temperatura, una cierta cantidad de sustancia. Este recipiente tiene un cierto volumen y yo le mido entonces una presión. Imagínate que ahora, ¿sí?, a este recipiente yo le aumento descontroladamente la temperatura. Entonces yo en la situación 2, ¿qué voy a tener? El mismo recipiente va a tener el mismo volumen, la misma cantidad de sustancia, pero dijimos que esta temperatura está aumentada de manera descontrolada. Ok. ¿Qué sabemos? Mayor temperatura es una explicación, sí, es la evidencia de mayor cantidad de energía. Mayor cantidad de energía se va a traducir en una mayor energía cinética. Esa energía cinética le va a generar mayor velocidad, ¿sí?, a mis partículas. Las partículas se van a mover cada vez más rápido, van a llegar a los bordes del recipiente cada vez más rápido, van a tardar menos tiempo en recorrer todo el recipiente que yo les estoy brindando. Por lo tanto, más choques, mayor va a ser el valor de esa presión, ¿sí? Fíjate que cuando aumenté la temperatura descontroladamente, logro aumentar la presión, ¿sí? Si aumenta la temperatura, logro entonces aumentar la presión. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que la presión, ¿sí?, es directamente proporcional a la temperatura. Directamente proporcional a la temperatura. Vamos a decir que la presión sobre la temperatura van a generar una constante. Y si queremos pensar esto esquemáticamente en un gráfico, yo voy a decir que la presión en función de la temperatura, si esto es en grados centígrados, me va a pasar esto. Vamos a tratar de hacerlo lo más prolijito posible. Y este valor, ¿sí?, donde la presión es 0, esto es menos 273,15. Si te fijas, este valor, ¿sí?, lo podemos trabajar como menos 273. Es lo que llamamos el cero absoluto. Es lo que yo te contaba en el video anterior, que explica por qué trabajamos, ¿sí?, en grados Kelvin. Esto me está mostrando esto, ¿sí? Menos 273 equivale a 0 grados Kelvin. Bien, si yo este gráfico, en vez de hacerlo en grados centígrados, lo hago en grados Kelvin, ¿sí?, fíjate lo que va a pasar ahora. Esto va a llegar así. La presión en función de la temperatura, pero en grados Kelvin, ¿sí?, fíjate qué pasa por el 0,0. Bien, ¿con qué nos vamos a quedar nosotros de esto? Saber que son directamente proporcionales, ¿sí?, pero en fórmulas lo voy a escribir como P sobre T es igual a K, ¿sí? Cada vez estoy representando una constante, no me importa el valor todavía, simplemente estoy representando una constante. Entonces, con esto que evidenciamos la relación que tenemos, ¿sí?, entre la presión y la temperatura. Estamos viendo cómo cuando dos variables son constantes, en este caso el volumen y la cantidad de sustancia, modifico la temperatura, que es lo que pasa entonces con la presión, ¿sí? Fíjate, la temperatura es la variable independiente, la presión es la dependiente. Y vamos allá a nuestro extremo de la pizarra, sacando como las conclusiones de lo que vamos viendo. Bien, ya vimos el volumen y la presión, vimos la presión y la temperatura. Hay otra ley, ¿sí?, la ley de Charles. Igual insisto, no es tan importante que sepas qué está pasando, ¿sí?, con los títulos, sino que entiendas exactamente qué es lo que sucede adentro de estos recipientes. Tengo un recipiente, otra vez, tiene un volumen, pongo una cantidad de sustancia a una cierta temperatura, le mido la presión, ¿sí? Ahora imaginémonos que lo que yo hago, ¿sí?, es aumentar descontroladamente la temperatura, ¿sí? Voy a aumentar descontroladamente la temperatura, pero le voy a decir a este sistema que mantenga constante, le voy a pedir que mantenga constante N y la presión. Entonces imagínate, tengo un recipiente, le doy cada vez mayor cantidad de energía, se evidencia en un aumento de temperatura. Como decíamos antes, las partículas tienen más energía cinética, se pueden mover más rápido, chocan más veces contra las paredes del recipiente. Lo que nosotros esperaríamos frente a un aumento de temperatura es un aumento de presión. Pero como la presión no puede cambiar,
yo necesito darle más espacio a ese sistema gaseoso para que pueda rebotar sin necesidad de aumentar, ¿sí?, su presión. ¿Sí? Aumenta su temperatura, yo le tengo que dar más espacio para que esas partículas tarden más tiempo en llegar hasta los extremos y logren, ¿sí?, entonces mantener la presión constante. ¿Qué me va a pasar entonces? Frente a un aumento de temperatura, yo voy a tener entonces un aumento de volumen, ¿sí? A mí me gusta plantearlo de esta manera para que a ustedes les sea visual lo que está pasando acá. Fíjense que la temperatura con el volumen también son directamente proporcionales. Siempre no, siempre que la presión y la cantidad de sustancia sean iguales. Bien, ¿cómo lo podemos plantear en fórmulas? Como lo venimos planteando, B sobre T es igual a K. ¿Sí? Lo último que nos queda, a mí me gusta siempre plantear en los gráficos para que ustedes puedan evidenciar qué pasa a nivel matemático. Si tal vez tu profe no te lo pide y no necesitas, podés, en este caso, si querés, como no preocuparte demasiado, pero está bueno, sí, que sepas qué es lo que está pasando acá. Ya sabemos que si graficamos la temperatura, la vamos a graficar en grados Celsius y en Kelvin, ¿sí? Solo es para mostrarles qué es lo que pasa. Igual que antes, la temperatura a la cual decimos que una sustancia, ¿sí?, no tiene volumen, entre comillas, es menos 273 Kelvin o acá. ¿Sí? Fíjate la diferencia, el gráfico está hecho a pulmón y a mano alzada, obviamente, pero la idea es que vos veas que en la temperatura absoluta, en esos 0 Kelvin que también mencionábamos antes, lo que nos pasa es que perdemos, ¿sí?, el volumen y perdemos la temperatura. Por eso se le dice temperatura absoluta. A una temperatura menor que esta no se puede trabajar porque nuestros gases hipotéticamente no ocupan espacio y nos generan una presión. Bien, tenemos estas tres expresiones. Vamos a sumar todo esto, ¿sí?, hacer como un gran conjunto de esto y ver qué es lo que está pasando acá. Fíjense que yo estoy viendo varias cosas con esto. Estoy viendo qué cosa, que el volumen y la presión, ¿sí?, son inversamente proporcionales y que tanto el volumen como la presión dividido la temperatura me están generando, ¿sí?, una constante. Yo esto lo puedo escribir así, o lo que puedo pensar es un volumen de una situación 1 por una presión 1 dividido una temperatura de la situación 1, esto va a ser igual, ¿sí?, a un volumen en una situación 2 con una nueva presión con una temperatura 2. Esta es una de las fórmulas que vamos a usar para trabajar con los gases ideales. ¿Cuándo? Cuando necesitemos, ¿sí?, comparar dos situaciones diferentes, ¿sí? Cuando yo necesito comparar dos situaciones diferentes, voy a usar estas fórmulas. Me ayudan, ¿sí?, a poder vincularlas entre ellas las diversas variables. Siempre y cuando, obviamente, los moles son constantes. Siempre y cuando, ¿sí?, los moles son constantes. Bien, esto es una parte y es lo primero que vamos a estudiar. Después vamos a pensar otra cosa, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, a ver, imagínate que tenemos dos recipientes exactamente iguales, a la misma temperatura, ¿sí?, a la misma presión, y tenemos el volumen. Fíjate, de las cuatro variables yo tengo el volumen, la temperatura y la presión que son exactamente iguales. Nosotros decíamos que de las tres variables, ¿sí?, la cuarta queda fija. Entonces, si tenemos dos situaciones que están expuestos, dos gases, sean los mismos o no, no me importa la naturaleza del gas, ¿sí? No me importa la naturaleza del gas. Si yo tengo dentro de mi recipiente la misma temperatura a la que estoy exponiendo esos gases, se genera la misma presión que la estoy moviendo y el volumen que está ocupándose es el mismo, ¿sí?, nosotros lo que vamos a decir es que entonces, sí o sí, la cantidad de sustancia que hay en ambos recipientes tiene que ser igual,
¿sí? La cantidad de sustancia que hay en ambos recipientes tiene que ser igual. Esto se llama la hipótesis de Avogadro. Tiene que ver si es el mismo señor, que se ve que le encantaba la química y no solo trabajó con la unidad del mol, sino que vino a descubrir esto, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Mismas presiones, mismas temperaturas, mismo volumen, como consecuencia tenemos misma cantidad de sustancia. ¿Sí? Tenemos misma cantidad de sustancia. Bien, ahora nosotros vamos a vincular un poquito más todo esto, ¿sí? Vimos las tres leyes, vimos la primera ecuación que a nosotros nos va a servir un montón para trabajar con la comparación de dos situaciones distintas. Y ahora vamos a pensar un poquito más algo juntos. Nosotros llegamos a decir que teníamos, ¿sí?, que la presión por el volumen sobre T, antes se los puse al revés, acuérdense que la multiplicación es conmutativa, esto es igual a una constante, ¿sí? Adentro de esta constante estaba metida, ¿sí?, la cantidad de sustancia, el número de moles, está acá metido. ¿Qué pasa si yo ahora, ¿sí?, lo paso para el otro lado y a mí me queda esto? ¿Sí? Esta va a ser otra constante que se va a llamar R. ¿Sí? R es la constante de Raoult o la constante de los gases ideales. ¿Sí? Tiene un valor concreto que tenés que saberlo, ¿sí?, que es igual a 0,082, y ojo con las unidades, atmósferas por litros sobre grados Kelvin por mol. Este es el valor de R. ¿Sí? Este es el valor de R. Si yo ahora esta ecuación que a mí me permite determinar a R, la reordeno un poquito, vamos a sacar cosas de la escena que ya no necesitamos. Si yo la reordeno un poquito a esta ecuación, me va a terminar quedando que P por B es igual a N por R. Y a esta ecuación es la que vamos a llamar la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Sí? Que hice, vinculé todo lo que fuimos viendo a lo largo de esta clase. Fíjense cómo en un ratito logramos, ¿sí?, llegar a las dos ecuaciones. ¿Qué me dice esto? Que la relación entre la presión y el volumen va a ser igual a la cantidad de sustancia por esta R, sí, insisto, este es un valor que vos tenés que conocer y tenés que poder manejar, por la temperatura. Recordá, lo dijimos en el video anterior, la presión va en atmósferas, el volumen va en litros o en decímetros cúbicos, N va en moles, la constante R tiene este valor con estas unidades, la temperatura en grados Kelvin. Por eso R tiene estas unidades, porque me ayuda a mí a ir simplificando, ¿sí? Con esto cerramos este video, te espero en el próximo, donde vamos a hacer algunos ejercicios para trabajar con las dos fórmulas, para ver cuándo tenemos que trabajar con una, cuándo con la otra, qué pasa si no tengo el enunciado en las unidades que necesito yo, cómo puedo ir transformándolas, ¿sí? Y juntos vamos a ir profundizando, además después, qué pasa cuando yo tenga mezcla de gases, ¿sí? Mezcla de gases lo vas a encontrar en el video teórico y también en el video de los ejercicios. Así que si seguís en esta lista de reproducción, están uno a continuación del otro para ayudarte a estudiar de una manera más sencilla y más ordenada. Si te gustó este video, compartilo, danos un like, suscríbete, toca la campanita y si querés dejarnos algún comentario, lo haces acá abajo o nos podés buscar en el Instagram Química con Belu. Te espero en el próximo video para seguir profundizando gases ideales o algún otro tema en el que nosotros te podamos ayudar. Gracias.